¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría y bueno, continuando con las charlas como todos los jueves, el tema de hoy es el abordaje, el tratamiento no farmacológico, tanto para lo que es tratamiento como para prevención. Específicamente los temas serán terapia neurocognitiva, estimulación neurocognitiva, entrenamiento y rehabilitación, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero por orden. ¿Cuáles son las terapias neurocognitivas más utilizadas? Voy a nombrar las cuatro, voy a tratar de explicarlas y después hablar sobre qué diferencia hay entre terapia, estimulación, entrenamiento y rehabilitación neurocognitiva, que no son terapias eh, que son sinónimos, sino que tienen diferente metodología, pero que comparten el mismo objetivo para el paciente. Ahora lo vamos a abordar con un poco más de profundidad, comenzando con las terapias neurocognitivas. A modo de introducción, eh, durante los últimos años se han puesto se ha colocado mayor foco en este tipo de terapia, no solamente para lo que es el abordaje de tratamientos no farmacológicos, sino también para lo que es la prevención, para lo que es la preservación de lo que es las funciones cognitivas, la preservación cognitiva, para evitar justamente el avance. La introducción de este tipo de terapias en determinadas etapas de la enfermedad neurodegenerativa, como este caso de mesa por enfermedad de Alzheimer, en etapas iniciales resulta sumamente fundamental para esa preservación cognitiva. A su vez, esa preservación cognitiva en el contexto de una enfermedad neurodegenerativa que en las etapas finales va a llevar a la pérdida de la autonomía del paciente, otorga, como vamos a ver, un elemento fundamental, un objetivo, un fin fundamental que va a ser mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Esto a qué va a llevar? A mejorar el estado anímico del paciente, a mejorar a su vez, esto es como toda una cadena de efectos positivos. Al mejorar el estado anímico del paciente, a su vez mejora su autoestima, su autopercepción, se siente más autoválido en una enfermedad que en etapas finales va a culminar con la pérdida de la autonomía del paciente. Por eso la importancia de conocer este tipo de terapias, saber cuándo se tiene que hacer la correcta intervención, que por supuesto va a ser en los estadios iniciales, y conocer un poco más de qué se trata esto, ya que siempre todo gira en torno o, eh, en la mayor parte de los casos, se hace hincapié en lo que es tratar de buscar nuevas formas de tratamientos farmacológicos, pero la parte no farmacológica también es igual de importante que la farmacológica. Bien. Bueno, entonces, comenzamos con la terapia neurocognitiva. ¿Y en qué se basa? Justamente en mejorar la capacidad del paciente con enfermedad de Alzheimer para poder justamente la información que tiene que adquirir, que la pueda comprender mejor, la pueda procesar mejor y la pueda fijar mejor, porque es la primer memoria que se pierde, la memoria de la información nueva que adquiere y que no la va a poder fijar y que no la va a poder evocar, no la va a poder recuperar y utilizar. Es una información que no va a poder ser incorporada y se va a perder. Así que estas terapias tratan de mejorar el proceso de aprendizaje para mejorar una memoria, específicamente una memoria semántica que, para no entrar en tanto tecnicismo, es aquella memoria dentro de los tantos tipos de memorias que tenemos
Es la memoria de los conocimientos generales, ¿no? Como por ejemplo saber cuántas horas tiene un día, también conocer no solamente conocimientos, el significado de las cosas, para qué sirve, por ejemplo, un celular, un dispositivo tecnológico, y también conocimientos generales como, por ejemplo, un determinado procedimiento, ¿no? Los pasos, un ejemplo muy simple, los pasos a seguir para poder, por ejemplo, preparar un café. Eso es lo que maneja este tipo de memoria y se trata de preservar justamente este tipo de memoria, así como también las restantes, para que no se vean afectadas. Las primeras que se pierde justamente es la memoria de poder incorporar información reciente y la memoria que nombré hace escasos segundos. Entonces, este tipo de terapia, el objetivo es poder preservar para que no empeore, para que no se deteriore aún más el tipo de terapia y que no se vean afectadas este tipo de memoria y que no se vean afectadas otros tipos de memoria. Bien, bueno, ¿cuáles son las terapias neurocognitivas que vamos a explicar de las tantas que hay? Vamos a explicar cuatro. Una es la orientación a la realidad, otra es el aprendizaje sin errores, otra es la terapia de reminiscencia y las técnicas de elaboración semántica. Vamos a comenzar con la primera que nombré, que es orientación a la realidad. Muy bien. Vamos a ver qué es un tipo de terapia que utiliza distintas técnicas y distintas actividades. ¿Sí? ¿Cuál es el fin de utilizar estas distintas técnicas y estas distintas actividades? Justamente para mejorar funciones cognitivas tales como, en este caso, la orientación tanto en tiempo, en espacio, en persona, que el paciente sepa en qué día está, en qué fecha está, en qué mes, en qué año, en qué época del año, en qué momento del día también, orientación espacial, saber eh, en qué lugar se encuentra, también reconocer lugares familiares, por ejemplo, saber cuando va a una cena en la casa de, por ejemplo, su nieta, saber que está en la casa de su nieta. Y la orientación espacial con, bueno, recordar, por supuesto, todos los datos concernientes a los datos de filiación propios del paciente y también otro tipo de datos personales, ¿sí? Bien. También va a mejorar la atención, otras también de las funciones cognitivas, también esto que termina contribuyendo a la preservación de la cognición, que es mejorar la atención, mejorar la memoria. Y vamos a ver algunos ejemplos de los elementos que se van a utilizar en este tipo de memoria. Bien, entonces para poder preservar la atención, se pueden utilizar como estrategias y también como elementos en este tipo de terapia, juegos de mesa, ¿sí? También leer noticias o realizar alguna tarea cotidiana que permita al paciente poder concentrar, focalizar su atención justamente en esa tarea, ¿sí? Después, una parte importante es que en cualquiera de los elementos que se utilizan en estos distintos tipos de terapia, acá entra en juego utilizar no solamente es lo que vamos a nombrar, sino también la importancia de todos los dispositivos tecnológicos que sirven mucho, no tienen la connotación, muchas veces se le da al dispositivo tecnológico una connotación negativa, pero en estos casos, en estos tipos de terapia, el dispositivo tecnológico nos puede ser de mucha ayuda, ¿sí? Además, el paciente se va a encontrar con que está comenzando o está, además de iniciar, sigue aprendiendo a utilizar los dispositivos tecnológicos.
Y esto también ayuda al paciente a sentirse, a mejorar también el estado anímico, a sentirse un poco más joven. Bien. Eh, Estimulación de otra función cognitiva, de otro punto de la cognición importante que ya nombramos, es preservar lo más posible la memoria, ¿sí? El paciente de hacerme la primera queja son los olvidos. Entonces es importante estimular esta función cognitiva para evitar justamente la preservación de la misma, que no se siga deteriorando. Lo que ya se deterioró no se puede recuperar, pero lo importante es que no avance el deterioro. ¿Cómo se puede estimular la memoria? A través de fotos. Por eso, repito, la importancia de la utilización de estos dispositivos tecnológicos, los dispositivos digitales, que son de suma ayuda. Ejercicios de reminiscencia. Reminiscencia, ¿qué son? Son aquellos recuerdos vagos, recuerdos que están casi olvidados o recuerdos que están muy alejados en el tiempo, ¿sí? Empezar a, conociendo al paciente, eh, introducirlo en que nombrarle un recuerdo del pasado para que ese recuerdo el paciente lo pueda revivir y que no se pierda. Y de esta manera estamos preservando la memoria, estamos tratando de que la memoria no se vaya olvidando, no se vaya perdiendo, borrando ese recuerdo, sino que lo utilizamos para reforzar y que quede fijo en la memoria, la que llamamos a largo plazo, que es esa memoria en donde se van a almacenar todos los acontecimientos que van transcurriendo a lo largo de nuestra vida. También importante promover lo que es la comunicación e interacción social, que son uno de los factores protectores importantes en este tipo de enfermedad, ¿sí? Cualquier tipo de, por ejemplo, nosotros utilizamos este ejercicio de reminiscencia, de traer un recuerdo del pasado para que el paciente pueda tratar de reconocerlo y también que sea utilizado para hablar del mismo. Y esto lo que hace es justamente este punto, fomentar la comunicación y la interacción social, ¿sí? Que hable de ese recuerdo con otras personas, ¿sí? Lo que es la interacción social es un factor sumamente importante porque lo que hace que es, hace justamente una tarea importante que es estimular al cerebro, la estimulación cerebral, ¿sí? Todo esto, ¿en qué va a redundar justamente? En reforzar en la autoestima del paciente, ¿sí? La confianza, el saber que el paciente está olvidándose que los primeros síntomas es, como dije anteriormente, el olvido de las cosas. Con lo cual, al saber que el paciente puede recordar y puede trabajar sobre ese recuerdo, puede hablar de ese recuerdo, puede compartir ese recuerdo, lo que le va a dar que es confianza justamente. Y también esto, como se dijo anteriormente, mejora la autoestima, mejora la calidad de vida del paciente y esto va a hacer que el paciente se sienta mucho más funcional en la vida, tenga una mejor calidad de vida, ¿sí? Le va a dar confianza y esto va a mejorar su estado anímico. Parecen cosas mínimas, pero que contribuyen mucho y también complementan los diferentes tratamientos que justamente son tratamientos farmacológicos. Y nunca olvidar que los tratamientos no farmacológicos, las intervenciones no farmacológicas, son de igual de importancia que las farmacológicas. Bien, vamos a seguir con otros elementos que se utilizan para mejorar la orientación, por supuesto, el uso de calendarios, estar ayudando al paciente a tratar de recordar la fecha de hoy o alguna fecha importante como un cumpleaños, em, tanto en lo que pueda el paciente hacer, tampoco exigirle por demás, ¿sí? Pero reforzar, por ejemplo,
en qué año estamos, en el mes, cosas simples. Empezar primero siempre por cosas simples, empezar a reforzar en primera instancia cuestiones simples y a medida que el paciente las puede incorporar, ahí ir aumentando la complejidad. Uso de, bueno, mapas o fotografías, ¿sí? Esto para lo que es la orientación en espacio, ¿no? Mostrar mapas para la ubicación de la casa. Se puede utilizar también en los dispositivos que muestran justamente, se coloca en la ubicación del lugar y muestran la fachada de la casa a ver si el paciente la puede reconocer. Esto también puede servir. O también el uso de fotos para ver si reconoce alguna casa en la casa que está viviendo o casa de algún familiar, amigo, conocido, ¿sí? Otra cuestión más, conversaciones. Conversaciones de diversas índoles. Todo lo que tenga que ver con lo que es la comunicación, que el paciente hable, que el paciente interactúe socialmente, esto siempre va a redundar, siempre va a llevar a la estimulación cerebral, ¿sí? Y que el paciente cuando esté estimulado mentalmente, siempre va a ayudar a preservar todo lo cognitivo, que es lo que nosotros estamos intentando que no continúe deteriorándose, ¿sí? Bueno, continúo. Bueno, las actividades de reminiscencia que ya eh, hablamos anteriormente, es útil, por supuesto, para recordar, para traer un recuerdo que está casi olvidado, por ejemplo, álbum de fotos o hablar sobre ese determinado recuerdo si involucra a un familiar, hablar sobre ese familiar, sobre esa situación, por ejemplo, el recuerdo de un cumpleaños hablar sobre el mismo, esos datos puntuales o esas palabras claves que se utilizan, que nosotros que sabemos que el paciente conoce, utilizarlas como para darles una pista, una ayuda y que traiga ese recuerdo que estaba un poco olvidado. Y después, juegos de mesa, rompecabezas, todo lo que sea la estimulación mental que dije anteriormente, la estimulación cerebral. Todo esto ayuda, todo lo que sea estimulación cerebral, sea juegos de mesas, rompecabezas. Vuelvo, dispositivos generales, cualquier juego que implique que tenga que utilizar la atención, la concentración, va a ayudar justamente a mejorar no solamente una función cognitiva como la atención en este caso, sino también la memoria. Actividades diarias, ¿sí? Una de las cuestiones que está afectada en la enfermedad de Alzheimer, como se nombró anteriormente, son las actividades de la vida cotidiana, que son actividades que realizamos todos los días. Por ejemplo, prepararse desayuno, manejar las finanzas, eh, en el sentido de pagar impuestos, estar pendiente de las cuentas, vestirse, higienizarse. em, Hacer alguna cuestión que el paciente le guste, como por ejemplo prepararse una comida que sea de su agrado. Esto habla de todo lo que concierne el término actividades de la vida cotidiana. Bien, entonces este tipo de tareas, este tipo, perdón, de terapia, lo que ayuda es justamente o hace hincapié es a mejorar justamente este tipo de actividades, ¿sí? Por ejemplo, una actividad es preparar el desayuno, ¿no? Una actividad de la vida cotidiana es preparar el desayuno. Bueno, ayudarlo a preparar el desayuno. Que se despierte, que mantenga las rutinas es importante y también al momento del desayuno, en vez de obligarlo a que lo haga solo, decir, bueno, no lo está haciendo, que lo haga, acompañarlo, decirle, bueno, vamos a desayunar, ¿me ayudas a preparar el desayuno? Y ahí uno está intentando que el paciente vuelva a incorporar información para poder
volver a aprender una actividad que antes realizaba y que ahora la está perdiendo, se está olvidando de cómo hacerla y se está compartiendo también un momento social, ¿sí? Estamos ayudando y estamos a su vez también compartiendo algo que es la interacción social y la importancia de la interacción social y de compartir un momento agradable con otra persona y que el paciente no esté aislado y no esté eh, con esa sensación de la falta de autonomía, la falta de poder hacer algo que ahora no lo puedo hacer y antes lo podía hacer. Acompañar al paciente es muy importante y tratar de ayudarlo siempre con la mayor amabilidad posible, paciencia posible y también tanteando al paciente, empezar a ver qué puede hacer, no empezar con una tarea muy complicada. Por eso di el ejemplo de el desayuno. Al inicio del día, una tarea tan simple como preparar el desayuno y acompañarlo para que ese desayuno se transforme en reforzar una actividad de la vida cotidiana, que es lo que se afecta en el Alzheimer, y por otro lado, eh, fomentar una actividad social, una actividad de acompañamiento y apoyo emocional. Y de compartir un momento agradable con una persona que es de la familia o en el caso de un cuidador externo, que siempre se establecen vínculos de vínculos afectuosos positivos. Siempre el cuidador hay cariño para con el paciente. Bien, no me quiero extender tanto, y la importancia justamente de este tipo de terapia va a ser retrasar el deterioro cognitivo, mejorar la calidad de vida del paciente y por otro lado conectar al paciente con la realidad, ¿no? En el sentido de que vuelva a realizar estas actividades de la vida cotidiana, como nombré anteriormente, y la interacción social que es muy importante. Por eso también se puede denominar a este tipo de terapia terapia afectiva, ¿sí? Porque incluye una serie de actividades que se llevan a cabo no solamente para preservar las diferentes funciones cognitivas, tales como la orientación, atención, memoria, las que nombramos anteriormente, sino también para reforzar la interacción social y que el paciente esté en contacto con la gente y no esté aislado. Que una de las etapas de la enfermedad es muy común que el paciente se comience a aislar, comience a faltar, perdón, a reuniones tales como cenas, cumpleaños, eventos. Y ahí lo estamos tratando de impulsar, pero acompañándolo desde el afecto, desde una actividad que sea agradable, nunca obligándolo, por supuesto, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tipo de terapia dentro de lo que son las técnicas neurocognitivas, que es el aprendizaje simultáneo, que es un tipo de terapia que se basa en poner en práctica un proceso de aprendizajes que está formado por una guía de pasos bien definidos, bien establecidos, con el fin de que el paciente cometa durante lo que es el proceso de aprendizaje el menor número de errores. Porque si durante el proceso de aprendizaje el paciente incorpora errores, esto puede tener una consecuencia negativa, esto puede ser contraproducente, ¿sí? Puede, en vez de preservar, promover, empeorar el deterioro cognitivo, que es lo que nosotros no intentamos que ocurra al intervenir con este tipo de terapias, ¿sí? Bueno, entonces, la función va a ser que durante el proceso, en este tipo de terapia, que durante el proceso de aprendizaje, justamente incorpore información que no sea errónea, ¿sí? Bien, entonces,
Siguiendo con este último párrafo, la terapia se basa, para ir reforzando la idea y que se entienda en qué se basa la terapia, en que en el proceso de aprendizaje, si nosotros incorporamos errores, estos pueden tener un efecto negativo, pueden ser contraproducentes, ¿sí? Sobre todo para estos pacientes que tienen dificultades de incorporar nueva información, ¿sí? Por alteración de un tipo puntual de memoria. Y tener más riesgos de aprender errores y no aprender información que sea justamente la correcta. Así que la función va a ser en este tipo de terapia que en el proceso de aprendizaje no se incorporen informaciones incorrectas, sino las correctas. Y bueno, vamos a ver qué técnicas y qué estrategias utiliza este tipo de terapia para alcanzar este objetivo. A ver, continuamos. Y por tantísimo esto, que ya lo dije anteriormente, no sobreexigir al paciente, ¿no? Tratar de poder identificar cuáles son las fortalezas, debilidades del paciente y comenzar con tareas sencillas. Y una vez que el paciente puede lograr realizar esas tareas sencillas, aprender, estamos hablando del proceso de aprendizaje, cuando está logrando aprender tareas sencillas, comenzar con el segundo punto. Acá está, el aumento del grado de dificultad de la tarea que está aprendiendo. Una vez que ya aprendió tareas simples y las puede hacer, se siente cómodo, gana confianza, esto mejora su estado anímico, mejora su autoestima. Bueno, vamos a continuar con el proceso de aprendizaje de tareas más complejas, pero todo esto tiene que ser gradual, sin exigirle al paciente, ¿sí? Si no, el paciente se va a terminar frustrando y va a va a terminar abandonando la idea de querer aprender em, nueva información o información o tareas que antes realizaba correctamente y que se va olvidando de a poco. Entonces, es importante justamente tratar de hacer esto de forma gradual para que el paciente no abandone este tipo de terapia. Bien. Lo que se dijo anteriormente es que está basado esto en un plan, en una guía con pasos bien concretos, bien establecidos y simples, ¿sí? Esa guía no tiene que tener preguntas que puedan generar errores, ¿sí? No tiene tiene que ser una guía de pasos bien claros, bien establecidos, sin que haya en esa guía de pasos preguntas que le hagamos al paciente que lo terminen confundiendo. Tiene que ser lo más simple posible para que el paciente pueda aprender, pueda realizar esa tarea y después avanzamos con tareas más complejas. Y cuando, yendo a este punto, el refuerzo positivo, cuando el paciente logre la tarea, hacer el refuerzo positivo, felicitarlo, em, dejar en claro que esto es un trabajo que lo realizó gracias a que lo puede hacer, a que tiene capacidades para poder lograrlo. Y esto lo que va a hacer es justamente es darle confianza. ¿Para qué? Para que tenga adherencia a este tipo de terapias y tenga ganas, esté motivado para poder seguir aprendiendo actividades cada vez de mayor complejidad, pero siempre empezar por lo más simple y después seguir con lo más complejo. Los beneficios. Ahora vamos a ver después, al final de la charla, se van a dar cuenta de que los beneficios de las diferentes terapias van a ser bastante similares. Bien, bueno, este tipo de terapia puntualmente va a permitir una mejor retención de la información, ¿sí? Siempre un correcto proceso de aprendizaje, todo lo que se aprenda, que se realice correctamente en un proceso correcto
se va a afianzar mucho más. Se dijo anteriormente, no me quiero extender porque ya se nombró, esto lo que va a hacer es mejorar la autoestima del paciente, que el paciente se sienta autosuficiente, mejorar la confianza, el estado anímico, como se dijo anteriormente, en el contexto de una enfermedad que en estadios finales pierde la autonomía. Entonces, el paciente lo que va a sentir es el control la ausencia, mejor dicho, de la pérdida de control, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es evitar que el paciente se frustre. Por eso es importante comenzar, y vuelvo a recalcar, con tareas simples y gradualmente ir aumentando el grado de complejidad de las tareas que nosotros intentamos que el paciente aprenda durante lo que es el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y esto tiene que adaptarse justamente a las diferentes dificultades del paciente. Por eso es importante, antes de efectuar este tipo de terapia, reconocer cuáles son las fortalezas y las debilidades y apuntar justamente a aprovechar las fortalezas y reforzar las debilidades del paciente para que este tipo de terapia pueda tener los mejores resultados posibles. Bueno, ¿qué actividades se realizan en el contexto de este tipo de terapia? Bueno, las actividades, al igual que los beneficios, van a ser bastante similares, ¿sí? Se usan rompecabezas, juegos de mesa, actividades de lectura-escritura, actividades artísticas, estas dos últimas en pacientes que lo puedan hacer. Por ejemplo, pacientes que presenten alguna alteración motriz, no va a poder, por ejemplo, escribir, no va a poder realizar algún dibujo, pintura, algo artístico, no lo va a poder realizar. Pero bueno, por ejemplo, vamos a empezar por el principio, rompecabezas. Em, Acá, primero se puede comenzar, como se dijo anteriormente, primero por lo simple, después vamos aumentando el grado de complejidad. Rompecabezas primero simples, no tan complicados, con piezas grandes, y después ir aumentando gradualmente el nivel de complejidad. Juegos de mesa de cualquier tipo, además el juego de mesa hace a lo que es la interacción con otras personas, es una actividad social, esto es muy importante, actividades de lectura y escritura, que esto también se pueden utilizar los dispositivos, perdón, digitales, em, sea libros digitales, ilustraciones basadas, que se saquen de cualquier tipo de aplicación, textos también que se utilizan. Y lo más conveniente es ir intercalando lo que es, por ejemplo, en cuanto a lo que es lectura, texto, lo que es el libro físico y también la tecnología, como para que también vaya aprendiendo otras herramientas, como por ejemplo todos los dispositivos, perdón, digitales, y esto hace también que el paciente se sienta un poco más ayornado, un poco más jovial y más joven. Bueno, y la pintura, como se dijo, en caso de que no presente ningún tipo de impedimento motriz. Esta terapia de aprendizajes sin errores va a ser justamente una terapia que va a permitir promover el desarrollo cognitivo y en consecuencia mejorar la calidad de vida del paciente, la autoestima, el estado anímico y que el paciente se sienta autosuficiente, como se dijo anteriormente. Especialmente esta terapia se utiliza en pacientes que presenten alteraciones durante lo que es el proceso de aprender nuevas habilidades, ¿sí? Bien, seguimos con la tercera, que es la terapia de reminiscencia. Reminiscencia ya nombramos que se entiende por lo mismo, que es aquel recuerdo que es bastante
vago, es un recuerdo casi olvidado, perteneciente al pasado muy, muy alejado del tiempo que el paciente quizás esté a punto de olvidarse. Recordemos que la memoria a largo plazo, la memoria, la última que se pierde es la memoria de los acontecimientos del pasado. Por eso es importante eh, tratar de fomentar, tratar de estimular este tipo de memoria para evitar que caer en el deterioro de la misma. Bien, acá tenemos terapia de reminiscencia, que es un tipo de terapia que se basa justamente en actividades para que el paciente utilice, o mejor también dicho, recupere aquellos recuerdos que están un poquito olvidados en el tiempo, ¿sí? No, o sea, nosotros no siempre utilizamos toda la información que se almacena en la memoria, ¿sí? Hay una información que nosotros la utilizamos por necesidad mucho más seguido que otras que quizás no nos acordamos tanto, ¿no? Bueno, pero la terapia justamente se basa en utilizar aquel recuerdo, pero un recuerdo que sea significativo del pasado, un recuerdo que el paciente pueda evocar, pueda recuperar, ¿sí? Con el fin de poder justamente mejorar el bienestar emocional, también el bienestar cognitivo y también, como se dijo anteriormente, los beneficios de las distintas terapias, que como dije anteriormente, siempre van a ser bastante similares. Va a mejorar su autoestima, su estado de ánimo y también la capacidad de no sentir que están perdiendo eh, la posibilidad de valerse por sí mismos. Por favor, silenciar los micrófonos para poder continuar la charla. Y bueno, justamente, retomo. Todo esto tiene como finalidad mejorar el bienestar emocional, el bienestar cognitivo, la mejora cognitiva y mejorar la autoestima. Y esto lo que va a hacer es como resultado final es que el paciente siente que esté recuperando su autonomía, ¿sí? Volviendo. Lo primero que manifiesta el paciente es que se olvida de las cosas. Entonces, el tener esa capacidad de que el paciente perciba, siente, que tiene control sobre la memoria, que era lo primero que él está manifestando que está perdiendo, lo va a ayudar mucho emocionalmente y en cuanto a lo que es también la autoestima y la autonomía y el control sobre sí mismo. El saber que el paciente siente que no está en vías de pérdida del control sobre sí mismo es un punto muy importante que le va a permitir poder eh, adherirse a otro tipo de terapias que van a ayudarlo justamente a evitar el deterioro o retrasar el deterioro cognitivo. Bien, bueno, esta terapia puede ser se puede realizar de forma individual, es decir, puede tener una modalidad individual o también puede combinarse con las dos terapias anteriores. Em, Puede realizarse de forma individual o de forma grupal. eh, Quizás lo más conveniente es que primero se realice de forma individual y después se haga de forma grupal, justamente por esta cuestión de la interacción social y del componente social, sociabilizar, que ayuda mucho para también preservar el deterioro cognitivo. Vamos a ver. ¿Qué actividades utiliza este tipo de terapias y con qué fin? Por ejemplo, acá lo que tenemos es la estimulación de recuerdos. ¿Cómo podemos estimular el recuerdo? ¿Cómo podemos eh, no desencadenar? ¿Cómo podemos recuperar un recuerdo?
a través de diferentes tipos de estímulos, a través de diferentes tipos de estímulos bajo diferentes modalidades sensoriales, sea visuales, auditivas o olfativas, mostrando una foto, a través de la música, a través de olores. La música también sirve mucho para la comunicación, no solamente la parte verbal hace la comunicación, sino también las personas se pueden comunicar a través de la música, a través de la fotografía, a través de fotografía, suena un poco antiguo, a través de fotos que logre poder que el paciente recupere un recuerdo, ¿sí? Y una vez que recupera el recuerdo, ¿qué le permite? Poder hablar. Acá este es el punto, la verbalización de ese recuerdo que logró recuperar gracias a este tipo de terapia. Entonces, para ir enlazando eh, los elementos, una vez que ya recuperó el recuerdo y lo puede verbalizar, esto a qué da lugar a la parte social. Esto va a fomentar justamente que pueda hablar, que pueda conversar sobre los mismos, también que pueda reflexionar, analizar, ir buceando en ese recuerdo, ¿sí? Y también todo esto lo que va a hacer es, vuelvo a lo de antes, va a mejorar mucho la autoestima del paciente. Lo va a estimular, lo va a llevar a que tenga ganas de no abandonar este tipo de terapias. Y bueno, acá, fortalecer la identidad. Va a ayudarlo en su autoestima, como se dijo anteriormente. También, importante esto, adaptarse a la necesidad del paciente. Tampoco, nosotros si bien queremos que pueda recuperar un recuerdo y que lo pueda traer, verbalizar, hablar, comunicar, compartir con otra gente, que haga lo que es la interacción social, tampoco hay que obligarlo o empecinarse en, bueno, quiero que recupere este tipo de recuerdo puntual, un recuerdo puntual, no sé. Por dar un ejemplo, que recuerde cómo fue su cumpleaños hace 2 años. Em, Tratar de utilizar recuerdos que el paciente pueda recuperar. Por eso siempre comenzar con lo simple y después ir aumentando el grado de complejidad. No tampoco acorralar al paciente y obligarlo para que termine frustrándose y abandone las terapias, ¿sí? La idea es que justamente no abandonar terapias para poder preservar lo mayor posible y retrasar el deterioro cognitivo. El apoyo emocional, el recuperar el recuerdo le puede generar una sensación placentera o displacentera, ¿sí? Si le genera una sensación placentera, por supuesto, compartir eso, escuchar qué dice el paciente, ponerse contento junto con él y si le causa, justamente se despierta una sensación, un sentimiento displacentero, tratar de poder hacer una contención, apoyarlo, escucharlo, contenerlo y estar junto a él en caso de que sea un recuerdo con una connotación negativa. Bien, continuando. Bueno, los beneficios ya dije más o menos que son muy parecidos en los diferentes tipos de terapia. Mejora el bienestar, la estimulación cognitiva, mejora el estado anímico, el autoestima. Esto le va a ayudar a recobrar el control sobre sí mismo también. No sentir que está perdiendo la autonomía, que es importante, y mejora lo que es la interacción social, mejora la comunicación, el recuperar un recuerdo, el poder verbalizarlo, compartir con otro grupo de gente. Como se dijo anteriormente, este tipo de terapia se puede hacer bajo modalidad individual o grupal. En el caso de que sea grupal, ya se comienza a interactuar con otras personas
con la misma problemática, con los mismos problemas, la misma patología o patologías neurodegenerativas que no sean enfermedad de Alzheimer, pero que mejora la comunicación y hace a lo que es el fortalecimiento de lo social, ¿sí? Todo lo que sea fortalecer socialmente también contribuye a estimular de forma positiva todas nuestras actividades cerebrales. Y siempre que estemos estimulando correctamente al cerebro, estamos avanzando en preservar todo lo que es función cognitiva y evitar el deterioro cognitivo o retrasarlo lo más posible. Bien. Y la terapia justamente de reminiscencia, bueno, si bien combina como conclusión de esta terapia, en que se basa, combina recuperar a través de diferentes estímulos, recuperar recuerdo también con el apoyo emocional, porque ese recuerdo, como se dijo anteriormente, puede despertar una sensación o puede tener, puede ser un recuerdo displacentero o placentero. En este caso siempre es importante el apoyo del paciente. Si es agradable o placentero, acompañarlo y si el paciente está contento de recuperar el recuerdo, ponerse contento junto a él. Si le genera una sensación displacentera, angustia, tristeza, escucharlo, eh, no caer tanto en la interrogación, sino más bien en la escucha y en poder apoyarlo y dar una palabra de aliento y el estar al lado del paciente escuchándolo y teniendo un diálogo ya es una herramienta muy importante y es una intervención no farmacológica de suma importancia. Bueno, continuando técnicas de elaboración semántica, que esta es la cuarta y la última dentro de las terapias neurocognitivas. Bueno, es un tipo de terapia que va a utilizar distintos tipos de técnicas justamente para mejorar la comprensión de la información que se va adquiriendo en el contexto del el proceso de aprendizaje, ¿sí? No solamente para mejorar la capacidad de comprensión de aquello que el paciente está incorporando, sino también eh, mejorar o mejor dicho, que el paciente en ese proceso de aprendizaje entienda el significado de lo que está aprendiendo. Bien, esto, bueno, por supuesto, fortalece la memoria semántica anteriormente nombrada, así que es la memoria de los conocimientos generales. Cuando estamos incorporando un conocimiento general, es importante poder comprenderlo y saber qué significado tiene, ¿sí? Todo esto implica un proceso de elaboración mental. El proceso de elaboración mental que implica a su vez lo que se dijo anteriormente, estimular al cerebro. Y siempre que se estimula el cerebro, los resultados van a ser beneficiosos. Bueno, continuando con este tipo de terapia, vamos a ver qué técnicas utiliza. Bien, la codificación semántica. Acá lo que va a hacer justamente es utilizar diferentes categorizaciones, ¿sí? En este caso, en lo que es la categorización, que se denomina categorización semántica, que lo vamos a ver también más adelante, se basa justamente en una forma de entender las palabras, agrupándolas en conjuntos que comparten las mismas características. De hecho, una forma un poco más simple es poner una palabra en un grupo en donde hay otras palabras similares.
en un grupo donde hay otras palabras que tienen el mismo significado, ¿sí? Por ejemplo, eh, frutas, yo digo manzana, el paciente la coloca en la categoría semántica de frutas. Si yo le digo categoría semántica colores, azul, el paciente coloca esa palabra dentro de esta categoría semántica. Si yo tengo otra categoría semántica, por ejemplo, muebles, le digo la palabra silla, el paciente incorpora esa palabra en la categoría semántica psíquica. De esta manera estamos justamente poniendo en evidencia de que el paciente está reconociendo la información y también está reconociendo el significado, sabe en qué categoría colocarlas. ¿Por qué? Porque entiende el significado, entiende para qué sirve. Si no, estaría poniendo en el grupo de frutas, sí, ya que no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces acá se está fomentando justamente no solamente la comprensión de la información que se está adquiriendo, sino también el significado. Bien, bueno, la comprensión del lenguaje y la reestructuración cognitiva. Bueno, acá la comprensión del lenguaje justamente es esa información en lo que son las técnicas de elaboración semántica, que no solamente es incorporar información, sino también comprender el significado, ¿sí? Se trabaja justamente ayudando al paciente en ese tipo de información que el paciente está incorporando. Bueno, tratar de ahondar, profundizar y que pueda comprender el significado de esa información que está aprendiendo. Comenzando con em, em, intervenciones simples. ¿Qué pensás acerca de este tema? ¿Qué pensás acerca de este tema o acerca de esta información nueva que en cuestión que se utilizó como intervención? Haciéndole preguntas simples y que el paciente se pueda desplayar a ver qué opina y de esta manera escucharlo y también volvemos a lo mismo. Acá hay una interacción social, estamos interactuando con el paciente y fomentando lo que es la parte social. Bien, para continuar avanzando, también se puede, para poder incorporar nuevo conocimiento y entender el significado, comprender esa información nueva que se está incorporando y comprender el significado, qué elementos se pueden utilizar, ¿sí? Por ejemplo, eh, distintos elementos o herramientas, agendas, eh, etiquetas en relación a esta información nueva, darle una pista, ¿sí? Para que el paciente la pueda comprender y la pueda entender qué significado encierra dicha información, ¿sí? Entrenamiento de estrategias, por ejemplo, se incorpora nueva información. Una de las estrategias o una de las intervenciones que se utilizan es esa información nueva que el paciente incorporó, la repetición. La repetición, ¿en qué va a redundar? ¿En qué va a terminar? En que se perfeccione esa información que el paciente adquirió recientemente. Con la repetición se va perfeccionando esa información nueva y se va afianzando, ¿sí? También, cuando notemos que está un poco perdido en esa información, utilizar alguna ayudita, una pista para que el paciente pueda comprender y que pueda entender el significado. Bien, ¿qué más? Vuelvo, la importancia de la utilización de los dispositivos generales, muchas veces mal vistos, pero utilizándolos de forma correcta, sirven como estimulación cerebral, ¿sí? La ausencia de los mismos, nos estamos perdiendo de una intervención importante,
y también la sobreestimulación, estamos cayendo en un mal uso de los dispositivos generales, pero si se utiliza de forma asertiva, de forma equilibrada, nos sirve mucho como elemento y como intervención para este tipo de estrategias. Por ejemplo, para poder comprender lo que se está incorporando y el significado, que pueda comenzar a googlear esa nueva información. Se acerca a la tecnología, se siente, como dije, más jovial. eh, También otra de las cuestiones es ejercicios de lenguaje, ¿sí? Entonces, acá cuando se habla de manipulación de palabras y conceptos, que es un poco raro este término, la información nueva, ¿en qué se basa? En que la información nueva que el paciente está adquiriendo para que para que el paciente la pueda comprender, que ese es el objetivo de esta técnica, y que pueda entender el significado, bueno, esa información nueva que pueda utilizarla para armar una oración, crear una historia, eh, también, bueno, resolución de crucigramas, esto eh, no estaría encajando tanto en este tipo de terapia, sino también que estimula lo que es mayoritariamente la capacidad de concentración del paciente, pero también la escritura es importante. Como dije anteriormente, en tanto y en cuanto el paciente no presente ningún tipo de alteración en las habilidades motrices, ¿sí? Todo eso que el paciente, esa información nueva que el paciente comprendió y pudo incorporar, comprender y entender el significado, que lo pueda plasmar por escrito, ayuda un montón. Así como también hablar sobre eso, hablarlo con alguien conocido o en grupos de terapia, también ayuda mucho. Bien. Ejemplos de ejercicio, bueno, esto ya lo vimos, las categorías semánticas, completar oraciones, esa nueva información, eh, que la coloque dentro de una oración para darle contexto. De esta manera estamos evidenciando y nos damos cuenta de que el paciente pudo entender, comprender el significado de lo que recientemente aprendió. ¿Qué más? Darle asociación de las palabras. También tiene que ver mucho con las categorías semánticas. Por ejemplo, cuando incorpora nueva información, para dar un ejemplo bastante sencillo, si yo al paciente le digo un ejemplo muy simple, manzana, con qué lo asocia? El paciente puede decir fruta. Entonces ahí está realmente comprendiendo la información nueva que está adquiriendo, ¿no? Esto es como una intervención bastante simple en informaciones que quizás sean un poquito más complejas. Narrar una historia también, ¿sí? Aprendió algo nuevo. ¿Cómo nos damos cuenta que lo puedo comprender y que entiende el significado? Uso de cualquier elemento que sea físico, o también uso de dispositivos generales, ¿sí? Por ejemplo, se busca una imagen o se le da una palabra clave para que comience a armar una historia en base a esa información nueva que adquirió. Ahí nos damos cuenta y ahí se evidencia que el paciente pudo comprender esa información nueva y conoce su significado. Y también ejercicios de analogía, ¿sí? ¿Qué son las analogías? Es un concepto que se utiliza para poder entender mejor otro concepto, ¿sí? Para dar un ejemplo de analogía, eh, si nosotros queremos explicarle a alguien la importancia de estimular la memoria. ¿Por qué es importante estimular la memoria? La podemos comparar con un jardín. Acá voy a dejar en claro, va a quedar en claro de que tengo poco conocimiento sobre la jardinería, pero se puede comparar la estimulación de la memoria con
la jardinería, como cuando uno está plantando una flor y que para que esa flor que nosotros plantamos pueda crecer, hay que cuidarla todos los días, constantemente. Así como también la memoria para que pueda estar, se pueda mantener y no se pierda y no se deteriore, hay que ejercitarla también continuamente. Entonces, el uso de analogías a partir de información nueva que se va adquiriendo, utilizando una analogía acorde, también le va a ayudar al paciente a comprender mejor esa información nueva que está adquiriendo y el significado que concierne esa información nueva. Muy bien. Entonces, esta técnica, que es la última dentro de las terapias neurocognitivas, y ya estamos llegando al final, estas técnicas de elaboración semántica mejoran la capacidad de poder justamente incorporar dentro de lo que es el proceso de aprendizaje, de poder incorporar nueva información, poder comprenderla, poder entender su significado, poder aplicarla y esto mejora la calidad de vida del paciente, permite que se pueda desenvolver mejor, mejora la autoestima, el estado anímico y siente que tiene control sobre su propia vida, como se nombró anteriormente. Bueno, estas fueron las cuatro técnicas de estimulación cognitiva, técnicas, perdón, de justamente técnicas neurocognitivas, ¿sí? Técnicas de terapia neurocognitiva. Después tenemos las técnicas de estimulación cognitiva, ¿sí? Que se van a utilizar distintas tareas que estimulen justamente la actividad cerebral, ¿sí? Que estimulen al cerebro. ¿Con qué fin? Con el fin de que pueda el paciente asociar de forma correcta distintos tipos de informaciones que va adquiriendo. Esto es lo que va a redundar, el objetivo final va a ser que nosotros obtengamos beneficios en una mejora cognitiva y una mejora social. Acá vemos como todos, ya sea la terapia neurocognitiva, las terapias de estimulación cognitiva, de entrenamiento y rehabilitación, los objetivos son bastante similares. Pasemos, llegando al final, al entrenamiento cognitivo. Estoy ya deslizando el cursor y se me va a la otra diapo. También apunta a lo que es el entrenamiento cognitivo, apunta también a la mejoría cognitiva, utilizando justamente como estrategia en el contexto del proceso de aprendizaje la repetición guiada de tareas puntuales, ¿sí? Hay también una guía de pasos de tareas simples, claras, puntuales, que no confundan al paciente y lo que se dijo anteriormente, cuando el paciente comienza a repetir esa actividad, ¿qué es lo que logra esa repetición? El que pueda llegar a realizar una tarea determinada con mayor precisión, ¿sí? En esto se basa el entrenamiento cognitivo. Y por último, la rehabilitación cognitiva. Acá hay que identificar en el paciente dificultades concretas y trabajar sobre ellas. Esta puede ser una pequeña diferencia de la rehabilitación cognitiva en relación a las demás intervenciones no farmacológicas. Entonces, la dificultad, una dificultad muy puntual del paciente que nosotros conozcamos, identifiquemos y que sea bien concreta, bien definida, la identificamos. ¿Y qué hacemos en base a esa identificación? Comenzamos a incorporar, implementar diferentes intervenciones en la rutina del paciente, intervenciones que por supuesto sean simples, sean realistas de poder ser realizadas, son intervenciones que se realizan en la vida del paciente
para mejorar las habilidades sociales. Y vuelvo, así se cierra y se entiende todo el concepto de ese tipo de terapia, que una de las, dentro del contexto de la enfermedad de Alzheimer, una de las cuestiones afectadas son las actividades de la vida cotidiana, todo lo que hacemos constantemente en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, esta rehabilitación cognitiva se basa justamente en hacer una intervención en las rutinas del paciente para ayudar, para poder impulsar al paciente eh, a que no abandone este tipo de actividades que realiza todos los días, ¿sí? Se nombró anteriormente, por ejemplo, una actividad muy simple, como por ejemplo, el paciente se levanta y no se hace el desayuno. Entonces, en vez de obligarlo a hacer el desayuno, decirle, como dije anteriormente, bueno, ahora es el momento de desayunar, ¿por qué no me ayudas a preparar el desayuno? Y tenemos primero, estamos ayudando al paciente a recobrar esta capacidad de realizar las actividades de la vida cotidiana y también compartimos algo social, un poco más complejo dentro de las actividades de la vida cotidiana que podemos utilizar dentro de la rehabilitación cognitiva es algo de mayor complejidad cuando el paciente entra en etapas de enfermedad de Alzheimer que está más aislado, comienza a aislarse. Entonces es tratar de no obligarlo, sino impulsarlo a decir, bueno, hoy, por ejemplo, tu nieta va a hacer una cena. Vamos aunque sea un ratito, comemos todo, tal, tenés que cenar. Y bueno, vamos a cenar en la casa de tu nieta, nos quedamos un ratito, después nos vamos. Y ahí vamos introduciendo al paciente con estas intervenciones en que pueda retomar y pueda amigarse con la parte social y que no se quede cómodo en el aislamiento. Y bueno, finalizando la charla, la conclusión es que, bueno, justamente este abordaje no farmacológico, que no solamente sirve para lo que es tratamiento no farmacológico, sino para prevención, para preservar lo más posible el nivel cognitivo. Ayuda como, no, no quiero ser redundante, pero ayuda a la parte emocional, al estado de ánimo, al que el paciente se sienta autoválido, a mejorar el autoestima, el estado anímico. Es importante también acá, como dice en este punto, el uso de los dispositivos digitales utilizados en su justa medida con el equilibrio. Así como cualquier intervención que se realice tiene que ser realizada em, eh, sin caer en la sobreestimulación, ni en la ausencia ni la sobreestimulación, utilizarlas con un equilibrio, ¿sí? Y también por último, estas terapias que no son farmacológicas y que se puede utilizar a través de dispositivos tecnológicos, se pueden hacer a través de cualquier aplicación, bueno, quizás más conocida, Zoom o cualquiera que permita videollamadas en conjunto, en una terapia de reminiscencia donde se trata de recuperar un recuerdo, se trata de poder verbalizarlo, compartirlo con otras personas, que se armen grupos utilizando la tecnología. Y esto pueda servir para que el paciente tenga una terapia no farmacológica cuando se encuentra fuera de, bueno, centros urbanos o centros estratégicos, por ejemplo, el paciente que está en el conurbano o que no está en Cava. O pacientes que no, con impedimentos en la movilidad y que no puedan ser trasladados en algún centro específico. Todo esto puede ayudar. Bueno, acá finaliza la charla, fue un poquito extensa, pero me pareció interesante que podamos tener idea de qué se basan las terapias no farmacológicas, que son fáciles de implementar, son simples, sencillas y ayudan muchísimo al paciente. Bueno, muchas gracias por su atención y estamos, por supuesto, en contacto en las próximas charlas. Bueno, muchas gracias, Ale.
No, de nada, gracias a ustedes.